Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Tengo el privilegio en esta ocasión de presentar lo que nunca había presentado. He presentado a primeras damas, pero nunca a una primera cuñada. Y leyendo su currículum, vemos cómo el Espíritu trabaja. Porque ese canto habla de ayudar al herido, al afligido, gracias Richard, al agotado. Y vemos que usted tiene un programa en República Dominicana que es Él y Ella, para familias con problemas, y otro que es Guerreras Dominicanas, para mujeres quizás también con problemas y maltrato. Y este canto habla exactamente eso. Vemos que la conexión del Espíritu Santo está en este lugar. Esther, es tu tiempo. Dios les bendiga, hermanos. Hace ya varios meses estaba pasando por una situación muy difícil familiar. Así que ese día yo le pedí al Señor que quería que Él me hablara, porque entendía que ya no había salida, no había solución, ya las fuerzas se habían agotado. Y yo le decía al Señor: Señor, yo necesito que tú me hables para yo saber qué hacer, porque ya no sé qué hacer. Ese día me acosté, Dios no me habló, entendí que no me había hablado,
A la mañana siguiente tenía una cita en el doctor. Y yo seguía agobiada, angustiada, preocupada porque necesitaba que Dios me hablara. Así que mientras estaba sentada en la sala de espera del consultorio del doctor, yo recuerdo que esa mañana entró un señor mayor que iba también a consultar. Y la secretaria le dice que ya no había cupo para consultar, que él tenía que ir, comer algo y volver porque ya en ese horario no había espacio, sino que volviera en la tarde. Así que el hombre muy tranquilo le dice: está bien, yo me voy a ir. Y justamente antes de salir, al lado de la puerta, yo estaba sentada a su lado derecho, él se para y comienza a decir estas palabras: pacientemente escuché a Jehová, esperé en Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor. Hermanos, inmediatamente este hombre comenzó a hablar. Yo comencé a levantar mi mirada, que estaba cabizbaja, y comencé a ver a este hombre porque yo entendía que Dios me estaba hablando en ese momento y que Él me estaba diciendo que tuviera ¿qué? Paciencia. Tal vez hoy has venido a este lugar necesitando que Dios te hable, que Dios te diga qué hacer, que Dios intervenga en cualquier decisión que tienes que tomar. Y yo comparto estas palabras contigo hoy. Pacientemente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor. Esas palabras son para ti hoy. Si sientes que la necesidad de que Dios te hable hoy, mañana, pronto para tú tomar decisiones, espera en el Señor. Pero si quieres que Dios te dé una confirmación más clara, más directa, ahí donde estás yo voy a pedir que te pongas sobre tus pies y vamos a pedir al Señor que hoy, si es su voluntad, hoy nos hable. Pero que si Él entiende que hoy no, mañana, pero que mientras eso sucede, que Él nos dé paciencia, nos dé calma y nos dé la sabiduría para hacer lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en nuestra vida y aún en los momentos difíciles. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, hubiésemos podido estar en cualquier otro lugar de este mundo, pero tu Santo Espíritu nos ha movido esta mañana para estar aquí en tu casa de adoración. Señor, gracias porque a través de estas alabanzas, a través de estos testimonios que hemos escuchado de la fidelidad a Dios, a través de tu presencia en este lugar, hemos sentido como tú nos has estado hablando desde que llegamos aquí. Gracias te damos, Señor, porque en los momentos que más te necesitamos, tú no haces caso omiso a nuestras peticiones. No, Señor. A veces creemos que estás en silencio, pero ahí cuando tú estás en silencio es porque tú estás trabajando a nuestro favor. Señor, si hay alguien que hoy necesita que tú le hables, al abrir tu palabra que tiene poder para transformar, liberar, sanar y restaurar, que hoy tú puedas hablar a ese corazón necesitado, que tú puedas mover nuestros corazones para que al salir de este lugar, Señor, no salgamos iguales que como entramos, sino que podamos salir henchidos, renovados y transformados por tu poder. Gracias te damos, Señor, porque en este momento tú nos has dado el privilegio de abrir tu palabra, Señor. Queremos escondernos detrás de tu presencia para que no sean mis palabras, sino las tuyas que puedan llegar con poder a nuestros corazones. Por Cristo Jesús, Dios amado, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bien, estoy muy feliz. Estamos muy felices. Está mi esposo que tenía 2 semanas solito aquí, pero él no estaba solo en su totalidad porque habían hermanos cariñosos que lo habían acogido. Y me acompaña nuestro nuevo integrante de la familia que tal vez ustedes no conocían, y es nuestro hijo de crianza. Yo voy a poder que te pongan de pie, Alan. Miren qué hombre más hermoso. Ese es nuestro hijo. Dios lo ha traído a nuestra vida. Con 14 años llegó, ya tiene 16, para que nosotros podamos bendecir esa vida, y nosotros alabamos el nombre de Dios por eso. Ese es un milagro de Dios que ustedes ven ahí. Sabemos que Dios es poderoso, grande en misericordia. Bien, la lectura bíblica de hoy es uno de mis versículos favoritos, Salmo 138:8. Quisiera que me acompañen.
Y estas palabras son para ti hoy. No importa si eres un chiquitín, no importa si eres un teenager, un joven, un adolescente, un adulto, un anciano, ya una persona que entiende que ya está viviendo las últimas etapas de su vida. Dios te dice hoy a ti: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, ¿es para cuándo? Para siempre. No desampares la obra de ¿qué? De tus manos. Esta mañana, el propósito de Dios para ti y para mí es que tú entiendas que Dios tiene un propósito para tu vida. Tú no has nacido para, como nos enseñan en la escuela, para nacer, crecer, multiplicarnos y morir. No, ese no es el plan de Dios. Dios tiene algo más grande para ti. Dios tiene un propósito elevado para ti. Y hoy tienes que salir de este lugar definiendo cuál será mi propósito de ahora en adelante. Y muchos dirán, bueno, pero es muy fácil decirlo, tal vez tener un propósito cuando tú tienes una estabilidad emocional, cuando tú tienes padres que económicamente están estables y te pueden garantizar un propósito remunerable para tu vida. No voy a hablar de ese propósito en esta mañana. Voy a hablar del propósito que Dios tiene para ti. No importa cuál sea tu circunstancia. El propósito que Dios tiene para ti, no importa cuál haya sido tu pasado. El propósito que Dios tiene para ti, no importa cuál sea la circunstancia que tú estás viviendo hoy. Dios tiene un propósito para ti y Él lo va a cumplir en el nombre del Señor. Es muy fácil decir, bueno, ¿cuál será el propósito? Pero tal vez es difícil decir que Dios pueda cumplir el propósito en una familia que arrastra unos patrones generacionales negativos. Y vamos al libro de Génesis 34, donde vamos a basar nuestra experiencia de hoy. Génesis 34, y aquí vemos 37, perdón. Vemos la experiencia de un joven y de una familia que arrastraba una historia generacional negativa. ¿Por qué razón? Porque el padre de este chico le había robado la primogenitura a su hermano. ¿Quién era este? Jacob. Y le había robado la primogenitura a Esaú. Jacob, que significa engañador, mentiroso, era el padre del muchacho que vamos a compartir hoy. Pero no solamente ese, su abuelo Labán también engañó a su papá. Le había prometido que le iba a dar a su hija Raquel por trabajarle 7 años. ¿Y a quién le entregó? A Lea. Así que lo engañó y lo hizo trabajar 7 años más para entregarle entonces a Raquel. O sea que su abuelo Labán era también un ¿qué? Un mentiroso y un engañador. Pero si seguimos hurgando en la historia generacional, su mamá Raquel también le robó los ídolos de su padre cuando salieron de su casa. Así que su mamá era una ¿qué? Dígalo, hermano, dígalo, porque eso es la Biblia que lo está diciendo. Era una ladrona. Imagínense ustedes esta dinámica familiar que había en este hogar. Era una historia generacional negativa, pero no solamente eso. La sierva del Señor, en el libro Patriarcas y Profetas, dice que la poligamia en ese hogar estaba a la orden del día. O sea, Jacob tenía a Lea como esposa, tenía a Raquel como esposa, pero había una lucha entre estas esposas porque Raquel al principio no podía tener hijos. Así que como ella no podía tener hijos, le da su sierva a Jacob para que duerma con él y tenga un hijo también con él. Entonces cuando ya Lea se ve que no le puede dar más hijos a Jacob, entonces toma a su sierva y también se la da a Jacob para que también tenga hijos. Queridos hermanos, yo no sé si ustedes me están siguiendo, pero esta familia era un total ¿qué? Desastre. Era un total desastre. Vemos cómo la historia generacional de esta familia era totalmente negativa. No había ninguna promesa positiva para las generaciones futuras de este hogar. Y como si esto fuera poco, dice que la relación, la dinámica entre hermanos estaba complicada. Dice que los hermanos de José, que eran 11,
lo odiaban a muerte. El versículo 3 del capítulo 37 dice que había también una situación familiar. Amaba Israel, que era Jacob. Lo que pasa es que el Señor restauró a Jacob y le cambió su nombre. Amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido ¿en qué etapa? En su vejez. Así que aparte de esta dinámica familiar negativa que había en este hogar, había también preferencia entre hijos. Y no hay una cosa que haga más daño en un hogar cuando un padre tiene preferencias ante un hijo que otro. A tal punto que Jacob dice que le hizo una túnica, continúa diciendo este versículo, y le hizo una túnica de diversos ¿qué? Colores. Miren, esto no era que era una túnica bonita, no, esta túnica tenía su significado. Solamente las personas de distinción utilizaban esta túnica. Así que Jacob viene y le hace esta túnica a su hijo preferido. ¿Cuál era ese hijo? José. Y ahí comienza una situación difícil en esta familia que viene arrastrándose de generaciones pasadas, pero que comienza a tener su punto más alto en esta generación de José y sus hermanos. Versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, ¿qué comenzaron ellos a hacer? Le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Ellos no le decían, ay José, por favor, mira, préstame esta almohada. No, ellos le decían, mira José, hijo de... Y le decían, San Antonio, no te soportamos y ojalá te mueras. Y mira, tú no tienes harto. Era así la dinámica familiar. Así que estamos hablando de una familia cuyo patrón genealógico y generacional era un desastre. No había posibilidad alguna de que de alguno de estos muchachos hubiese podido salir algo bueno o hubiese podido cumplirse una promesa. José, como hijo consentido, no había muchas esperanzas en él, porque la palabra de Dios dice en Proverbios que el hijo consentido, ¿qué hace? Avergonzará a su madre. Y esta dinámica familiar estaba trayendo problemas. A la hora de la cena lo llamaban, muchachos, vengan a cenar. Había una mesa larga ahí y a todos los muchachos, ¿qué le ponían? Bueno, en dominicano un trozo de plátano sancochado, tal vez con unos huevitos revueltos ahí para los 11 hermanos. Y cuando José llegaba, no José, tú no, espérate, que aquí te hicimos un mangucito, que es los plátanos majados. Aquí te hicimos un mangucito con mantequillita y un quesito frito. Había una diferencia marcada en este hogar, muy marcada. Y déjenme decirle algo a padres que están aquí en esta mañana. Se hace mucho daño cuando en nuestras familias tenemos privilegios con los hijos. Hay muchos padres que dicen, no, yo lo quiero a todos igual. Queridos padres, a veces no queremos igual a los hijos. Siempre como que nos inclinamos a un hijo más que a otro. Y a veces queremos satanizar a los hermanos de José. Hermanos, estos hermanos fueron víctimas de una dinámica familiar dañina. Cuando en un hogar hay privilegios, cuando en un hogar yo consiento a un hijo más que otro, y si podríamos analizar, a veces los hijos que más consentimos y los hijos que más cuidamos y que más añoñamos, a veces son los más malcriados, a veces son los más exigentes en el hogar, a veces son los que creen que usted es el esclavo y que tiene que cumplirle, el que usted más añoña y más cuida. Entonces se le hace un daño. Jacob le estaba haciendo un daño a sus demás hijos, prefiriendo a José, pero le estaba haciendo un daño aún mayor al propio ¿qué? Al propio José. Porque él estaba convirtiendo a José en un añiplo, un muchacho que no iba a tomar decisiones, porque siempre estaba debajo de la falda de su papá. Y José, al estar tan consentido, miren una cosa, José estaba tan consentido que ya era el chivato de la familia. El versículo, no sé si entienden ese término, pero dice el versículo 2, la última parte. Y José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Imagínense ustedes,
Así los hermanos no estaban haciendo su trabajo. En vez de José estar fajado cuidando las ovejas, él iba y le decía al papá: mira, papá, allá están ellos jugando, perdiendo tiempo. Y ahí va Jacob a regañar a sus hijos. Miren, no era en vano que José se ganaba esa actitud de los hermanos. Pero vemos cómo esta atmósfera negativa estaba en este hogar. Era un hogar donde los patrones generacionales eran totalmente negativos y sin esperanza de que de esta familia, de que estos muchachos pudiera salir un joven que hiciera un cambio especial en esta familia. Sin embargo, yo quiero decirles algo hoy. He escuchado a personas que dicen: no, es que yo soy un alcohólico porque mi papá fue un alcohólico. No, es que yo maltrato a mi esposa porque yo fui maltratado también. He escuchado personas así. No, porque es que yo soy así, porque es que yo vine de una familia así. No, porque es que yo soy así, porque yo fui huérfano de padre y madre. Mira, querido, si tú hasta ahora, joven o hermano que está aquí, has pensado que tú no has tenido éxito en la vida porque tú arrastras una situación generacional negativa, déjame decirte en el nombre del Señor que eso es mentira del diablo. En el nombre del Señor tú tienes que romper los patrones negativos generacionales de tu familia. Tú no tienes por qué ser un alcohólico porque tu papá fue un alcohólico. El Señor te ha dado a ti el poder, la capacidad de tú romper esos patrones en el nombre del Señor. Hace 2 semanas estaba conversando con una pareja de esposos sobre una situación en particular y ellos me decían: mira, el esposo, yo vengo de un hogar donde mi papá era un infiel. Él le tuvo muchas mujeres a mi mamá, muchas mujeres. Y yo desde los 5 años, cada vez que mi mamá se enteraba que mi papá le era infiel con una del barrio, de la comunidad, ella me agarraba de la mano e iba conmigo donde esa mujer y ahí le decía cosas, le insultaba, le rompía cosas. Y él decía, y yo presenciaba todo eso. Y no solamente eso, ella cuando tenía rabia con mi papá, ella la volcaba sobre mí y me decía: tú vas a ser un infiel igual que tu papá. Y este muchacho se formó pensando que él iba a ser un ¿qué? Un infiel. Y se casa con una muchacha que viene de un hogar, hermanos, que yo creo que la familia de José le quedaba pequeño. Un hogar, ellos dos contándome, un hogar donde había maltrato físico y emocional, donde su papá sufría de esquizofrenia y ella decía que su papá lo humillaba, le decía que ella iba a ser una prostituta. Se lo decía claramente desde pequeña: tú vas a ser una prostituta. Y a su mamá le decía muchas cosas. Y esta pareja se conocen, son novios y vienen con estos patrones generacionales negativos a formar un nuevo ¿qué? Un nuevo hogar. Hermano, ese hogar olía a fracaso. Ese hogar olía a desgracia, que le iba a ir mal con todas las situaciones negativas que arrastraron. Pero hay un punto importante. Y ellos dos me dijeron: pero cuando fuimos jóvenes, nosotros conocimos del Señor. Y nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Y cuando tú te entregas al Señor de todo corazón, todos los patrones generacionales negativos que tú vienes arrastrando detrás de ti son deshechos por la sangre de Jesús. Este hombre dijo: yo no voy a ser un infiel como mi papá, yo voy a ser un hombre fiel para la gloria del Señor. Y lo ha logrado. Lo ha logrado. Porque el enemigo te pone en tu mente: tú no vas a poder. Pero el Señor te dice: en mí todas las cosas son posibles. Esta mujer que su papá le decía constantemente: tú vas a ser una prostituta, tú no vas a servir para nada, es una predicadora del evangelio, una cantante cristiana que tiene un hogar donde el nombre de Dios es glorificado. Querido, no importa cuál haya sido tu patrón generacional, no importa tu pasado, no importa lo que tú arrastres de tu casa, eso no te da a ti el derecho de decir: yo soy así porque eso fue lo que yo vi en mi casa, yo soy así. Hay cosas que afectan, no vamos a decir que no afectan, pero la sangre de Cristo tiene tanto poder que tiene la capacidad de convertirte en una persona nueva para la gloria del Señor. Así que vemos a José
en esta dinámica familiar. Pero a pesar de esta dinámica familiar negativa, el Señor tenía un propósito con José. ¿Qué tenía el Señor con José? Un propósito, así como lo tiene contigo hoy. Y el Señor comienza a mostrarle a José cuál era el propósito que tenía para él. ¿Y cómo se lo comienza a mostrar, queridos? A través de sueños. Dios tiene formas de hablarnos. Hace mucho tiempo yo escuchaba a la gente que decía, no, y que Dios me habló. Y en la Biblia, cómo Dios le hablaba, y yo decía, Señor, yo quiero que tú me hables. Y muchas veces nosotros entendemos que para saber que es Dios que nos está hablando, tenemos que escuchar su voz audible. Dios tiene formas de hablarnos. A través de sueños, a través de un sermón, a través de una alabanza, a través de una persona desconocida que se pare a tu lado y te diga un versículo. Dios tiene forma de hablarnos a nosotros. Así que el Señor comienza a decirle a José cuál es el propósito que tiene para su vida. Y le comienza a presentar una serie de sueños. ¿Cuál fue el primer sueño? La Biblia dice que, versículo 6 del capítulo 37, y él les dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor del mío. ¿Y en qué posición estaban los manojos? Pero José estaba loco. Porque como estaban esos hermanos con José, viene José a contarle este sueño que indicaba que sus hermanos iban a estar como adorando. José estaba loco. Y no solamente eso, viene y tiene otro sueño. ¿Y cuál fue este sueño? Oh, yo me soñé que la luna, el sol y 11 estrellas estaban alrededor mío, que también. ¿Y qué dice la Biblia? Miren, a medida que José contaba esos sueños, dice que sus hermanos le cogieron más odio, más rabia. No podían ni verlo. Porque un muchacho que está en una situación familiar y él viene y le cuenta estos sueños. Pero ¿saben por qué José le contó esos sueños a sus hermanos y a sus padres? Porque estos sueños lo inquietaron. Estos sueños no eran unos simples sueños que usted se sueña porque se acostó y se soñó. No. No es un sueño porque usted se dio una llenura y se pasó la noche. No. José entendió que este sueño era un mensaje especial de Dios para él. Que hubiese sido posible que se cumplieran, él no sabía, porque con esa dinámica familiar era imposible. Pero cuando Dios tiene un propósito para tu vida, no importa la situación que tú estés enfrentando hoy, el Señor se glorificará en tu vida con poder. Con poder. Así que José ve esta situación y dice que su padre meditaba en todo esto. Jacob entendía que ese mensaje a través de esos sueños era un mensaje del Señor. Pero dice que sus hermanos se airaban más con él, ya no lo podían ver. Así que su padre un día lo manda a una ciudad cercana a pastorear unas ovejas, y se tardaron muchos días. Y él le dice a José, José, mira, ve a chequear a tus hermanos, ve a ver en qué están ellos. Y José, mira, esa era la función que él más le gustaba. Ir a supervisar para después ir a ¿qué? A contar. Así que cuando él va llegando, dice que no los encontró en la ciudad donde estaba y tuvo que recorrer otros kilómetros más hacia donde ellos estaban, y ahí los encuentra. Pero miren qué pasa cuando los hermanos de José ven que él viene y viene con su túnica de colores. Dice la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 215, que el espíritu que se apoderó de Caín cuando mató a Abel, ese espíritu se apoderó de los hermanos de José. Y dice que comenzó a desarrollarse en ellos un odio tan grande que ellos solamente querían coger a José y matarlo. Así que mientras él venía caminando muy tranquilo, ellos estaban planificando entre ellos cómo iban a acabar con José, cómo lo iban a matar. Y decidieron, mira, lo vamos a matar y vamos a hacer esto. Y un hermano de él, Rubén, le dice, no, espérese, no vamos a derramar sangre inocente de nuestro hermano en nuestras manos. Ah, pues está bien, no lo vamos a hacer. Vamos a echarlo entonces a esta cisterna que está aquí, con el propósito de ¿qué? De que se muera. Ok, no lo vamos a matar nosotros mismos, pero vamos a tirarlo ahí para que él se muera. Queridos, primer obstáculo
aparte de todos los patrones generacionales negativos que José traía, primer obstáculo que Satanás pone en la vida de José para que el propósito de Dios no se cumpliera. Queridos, hay algo muy importante que tenemos que entender. En esta carrera de la vida cristiana, Dios tiene un propósito para ti y en su nombre ese propósito se va a cumplir. Y yo alabo el nombre de Dios por eso. Pero Satanás no se va a quedar de brazos cruzados. En este caminar, en este trayecto hacia el propósito de Dios para tu vida, Satanás va a poner piedras y tropiezos, aún hasta con tu propia familia, para que el propósito de Dios no se cumpla. Así que cuando José llega, los hermanos lo toman y lo tiran en la cisterna. Pero miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 24 del capítulo 37. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero, me encanta ese pero, la cisterna estaba vacía, no había agua en ella, alabado sea el Señor. ¿Cuál era el propósito de Satanás con sus hermanos? Acabar con José, que muriera ahogado en esa cisterna. Pero, gloria a Dios, que la cisterna estaba vacía. Hay situaciones que el enemigo va a poner en tu camino para que tropieces, para que te desalientes, para que caigas, para que sufras. Pero de esa prueba el Señor puede hacer algo grande en tu favor y en tu vida. Pero la cisterna estaba vacía. Así que cuando vieron que José no moría, decidieron, bueno, hay que salir de él, porque ya después, si lo sacamos de ahí, él le va a contar a papá lo que nosotros hicimos y la cosa se va a poner peor. Vamos a salir de él. Y ven una caravana de madianitas que venían, y ahí entonces dicen, pero vamos a venderlo y vamos a salir de él, que se lo lleven lejos. Y así no va a estar más en el hogar con privilegios. Así que lo sacan de la cisterna y por 20 monedas lo venden a esta caravana de madianitas. Segunda cosa que Satanás pone en la vida de José para tronchar el propósito de Dios. La primera es venir de una familia que no prometía nada. La segunda es tirarlo en una cisterna para que muriera, pero la cisterna estaba seca. Y la tercera, venderlo a esta caravana de madianitas para que se lo llevaran para Egipto. ¿Saben cuál era el propósito de Satanás? Llevarse a José a Egipto. Un muchacho consentido, con una familia, una historia familiar destrozada, con unos patrones generacionales que eran de ladrones, engañadores, ya ustedes saben, con unos hermanos que lo odiaban, un muchacho que no sabía hacer nada. Llevarlo a Egipto, una nación pagana, una nación donde las luces del mundo lo iban a envolver, y allí José se iba a perder. Ese era el tercer plan de Satanás, para que el propósito de Dios no se cumpliera. Pero yo doy gloria a Dios que aunque en nuestros hogares, nuestras familias no sean perfectas, que aunque los patrones generacionales de nuestro hogar no sean tal vez lo que nosotros esperamos como padres o esperamos como hijos, si a nuestros hijos le hemos enseñado a adorar al Dios verdadero, no importa dónde ellos vayan, no importa dónde el enemigo los mueva, la palabra de Dios hará su trabajo a su tiempo. Por eso dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, ¿qué va a pasar? No se apartará de él. Este hogar donde había una dinámica familiar negativa, había una cosa buena. Y es que Jacob, luego llamado Israel, le había enseñado a sus hijos a adorar al único Dios verdadero. Por eso la sierva del Señor detalla de una forma tan especial que cuando José iba en la caravana hacia Egipto, que él veía que las casas de campaña de su padre y de su familia se iban alejando, dice que él comenzó a recordar lo que su padre le había inculcado. Y en ese momento dice que él tomó la decisión más crucial y más definitiva de su vida. ¿Cuál fue esa decisión? Voy a serle fiel a Dios, no importa dónde Él me lleve. Gloria al Señor. ¿Qué le propuso Él? Le voy a ser fiel a Dios. No importa lo que pase, no importa donde yo esté, yo te voy a ser fiel. Y ahí llega a la casa de Potifar.
un súbdito del rey. Y ahí, como él se había entregado al Señor, cuando tú te entregas al Señor, no importa tu pasado, el Señor comienza a obrar poderosamente en tu vida. Y dice que él cayó en la casa de Potifar, capítulo 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el Egipto. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Alabado sea el Señor. Este muchacho con un pasado oscuro, con patrones generacionales negativos, ahora estaba solo en un hogar siendo un ungido de Jehová. Por eso, padres, a veces hay padres que se esfuerzan porque su hijo sea un profesional, esto es bueno. Que se esfuerzan porque su hijo tenga lo último, que esté cómodo, que vaya a la mejor universidad. Queridos, eso es bueno. Pero por lo que tú y yo tenemos que preocuparnos hoy es porque nuestros hijos atesoren en su corazón servir al único Dios verdadero. Hay momentos donde tú y yo no vamos a estar con ellos cuidándolo. Leíste la Biblia, hiciste el devocional, oraste. Hay un momento donde ellos tienen que irse a la universidad y ahí ellos van a estar solos. Ahí ellos van a tener que tomar sus propias decisiones. Ahí ellos van a tener que escoger a quién servir. Pero queridos, si tú y yo hemos sembrado la semilla del evangelio en el corazón de nuestros hijos, aun cuando fuere viejo, ellos no se van a apartar de ello. El enemigo podrá llevarlo lejos, podrán ponerle tentaciones, pero ellos se recordarán ese Dios poderoso y maravilloso que tú y yo como padres le enseñamos a nuestros hijos. Así que, ¿qué pasó con José? Todo lo que él hacía prosperaba y ahí la cosa se está poniendo buena. Entonces ahí José comienza a decir, pues mira, parece que era verdad lo del sueño. Mira ahora cómo yo estoy aquí como jefe en esta casa de Potifar. Mira cómo este hombre está contento conmigo. Él me ha entregado toda la administración de la casa. De lo único que él no me ha dado poder es ¿sobre quién? Sobre su esposa. Pero Satanás, dijimos que cuando Dios tiene un propósito para ti, Satanás no se queda de brazos cruzados. Así que Satanás dijo, pero mira, tú pudiste salir ileso de esa familia loca que yo te puse. Pudiste salir ileso, está bien. Pudiste salir ileso del pozo, está bien. Pudiste salir ileso cuando tú venías para acá en esta nación. Te has mantenido fiel a Dios, pero a esta prueba tú no te vas a poder mantener ileso. Así que dice la palabra de Dios, versículo 7, que aconteció después de esto, que la mujer de su amo Potifar puso ¿qué? Miren, en José, al cual le decía, duerme ¿qué? Conmigo. Dice en el versículo anterior que José era de hermoso semblante y tenía una belleza presencia. O sea, José era un hombre atractivo, pero había algo importante que Patriarcas y Profetas lo define mucho mejor. Y era que este muchacho tenía unos rasgos de carácter tan definidos que eso atraía a las mujeres. José tenía una personalidad que él había desarrollado tan marcada que eso llamaba la atención. Y yo doy gloria a Dios por esta descripción que hace la sierva del Señor. Porque este muchacho que no prometía nada, el Señor lo convirtió en un buen prospecto para la gloria de Dios. Padres, luchemos por nuestros hijos para que ellos tengan el temor de Jehová. Y que cuando ellos sean grandes, ellos no se muestren como jóvenes inseguros. Hay muchos jóvenes inseguros, sin propósitos. Hay muchos jóvenes que tal vez uno le preguntaría, ¿y cuál es tu propósito? ¿Cuál? Porque a veces están en otro mundo, en el mundo de las redes sociales, en el mundo del cibernético. Y a veces hay muchachos que ni siquiera saben llegar a la escuela porque están todo el tiempo en el celular. A veces hay muchachos que no pueden tomar decisiones porque viven en un mundo irreal de las redes sociales. Y cuando tienen que enfrentar el mundo real, se frustran. ¿Por qué hay tanto suicidio y depresión hoy de nuestros adolescentes? ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de enfrentar la realidad de la vida.
están sumergidos en videojuegos, están sumergidos en redes sociales, en series de Netflix que le presentan mundos irreales. Y cuando tienen que enfrentar el mundo real se frustran y no pueden seguir hacia adelante. Yo doy gloria al Señor porque aunque José arrastraba unos patrones generacionales negativos, al él tomar la decisión de serle fiel a Dios, el Señor rompió con esos patrones y lo convirtió en un joven nuevo para la gloria de Dios. Jóvenes queridos, estás en la mejor etapa de entregarle tu vida al Señor. En la mejor etapa. 17 años tenía José. Era un adolescente, pero esa fue la mejor etapa para él decir: Señor, yo te voy a ser fiel donde quiera que tú me lleves. Y el Señor estuvo con él y lo bendijo, pero Satanás no se quedó de brazos ¿qué? Cruzado. Así que la esposa de Potifar pone los ojos en él, y no era que le decía: ay, José, tú sí estás bonito hoy. José, pero tú sí estás arregladito, tú sí hueles bien. No era así. Era, mire, directa que le mandaba: José, mira, hoy estoy más caliente que nunca, duerme conmigo. Mire, no era fácil. O tal vez ustedes piensan que eran unas tentaciones así que ella le pasaba la mano, le picaba en ojo. No. Dice que ella cada día, dice la Biblia, lo asediaba: duerme conmigo. Pero miren qué respuesta maravillosa le da José. En el versículo 9, la última parte dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi padre que está a kilómetros de distancia, que ni siquiera sabe que yo estoy vivo? No. ¿Pecaría contra Potifar, que es el jefe de esta casa? No. ¿Cómo pecaría yo contra Jehová de los ejércitos, que me ha dado esta nueva experiencia de vida? Yo no le puedo fallar. Y por serle fiel a Dios, entonces, mira, tú le estás siendo fiel a Dios, dice Satanás. Yo que te estoy dando la oportunidad. Entonces, ¿vas para dónde ahora? Para la cárcel. Y ahí una vez más Satanás quiso tronchar el propósito que Dios tenía con José. En la cárcel, ahí él no va a hacer nada, preso. ¿Quién lo va a sacar? Si él ni siquiera tiene una familia, un doliente, ni siquiera que vaya a visitarlo. Pero doy gloria a Dios una vez más por los peros de la Biblia. Versículo 21, capítulo 39 dice: pero Jehová estaba con José en la cárcel y le extendió su misericordia. Alabado sea el Señor. No importa cuántas veces Satanás quiera tronchar el propósito que Dios tiene para tu vida. No importa lo que Él quiere hacer. El Señor se va a glorificar en tu vida a pesar de las adversidades. Las pruebas que el enemigo ponga en tu vida, el Señor puede convertirlas en bendiciones. Lo que tú estás pasando hoy con tu esposo, con tus hijos, en el trabajo, con tu vida, con tu salud, que el enemigo lo ha mandado a tu vida para destruirte, para decirte que no hay esperanza para ti, el Señor eso mismo puede tomarlo y convertirlo en una bendición para tu vida. Así que José estaba preso, sin posibilidad alguna de que lo sacaran. Pero gloria a Dios que la palabra de Dios dice: allí en la cárcel Jehová estaba con él. Y el Señor comenzó a bendecirlo en la cárcel. ¿Sabían ustedes eso? Dice que dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel y entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que habían en la cárcel. Así que José llega a ser jefe de la cárcel. Él era el que mandaba en la cárcel. Y ahí sabemos la historia, una serie de sueños del copero y del panadero. Y él le dice: cuando ustedes estén allí en el palacio, por favor, acuérdense de mí. Pasó mucho tiempo hasta que el copero recuerda que José le había revelado ese sueño. Así que en un momento decisivo para la historia de Egipto y de las naciones aledañas, el rey Faraón tiene un sueño y ahí el copero en ese tiempo preciso recuerda y mandan a buscar a José. Y José, bajo la dirección de Dios, entonces interpreta el sueño. ¿Y qué comienza a suceder con José en ese momento? Este muchacho que estaba en la cárcel, tal vez peludo, tal vez con una ropa simple, el rey lo manda a buscar.
Y cuando está ante el rey, que el rey le dice, mira, a mí nadie me ha podido descifrar este sueño. Vamos a ver si tú me lo descifras, porque el copero me ha dicho que tú lo hiciste con él también. Y ahí comienza José a decir el significado del sueño. ¿Y saben qué pasó? Dice el versículo 38 del capítulo 41. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Gloria al Señor. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú en todo este reino. Tú estarás sobre mí, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Alabado sea el Señor. ¿Qué se está cumpliendo ahí, queridos? El propósito que Dios tenía para José. Un muchacho que arrastraba patrones generacionales negativos. Un muchacho que había vivido una situación difícil en su casa. Un muchacho que arrastraba muchos traumas emocionales. Un muchacho que podríamos decir que no había esperanza de que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Pero cuando Dios tiene un propósito para ti, no importa lo que el enemigo quiera hacer para dañar lo que Dios tiene planeado para tu vida. No importa, el Señor se glorificará y su nombre será glorificado, enaltecido por los siglos de los siglos. ¿Cuál era el propósito de Dios? Era que José llegara a ser gobernador de una gran nación, para bendecir y salvar no solamente a la nación egipcia, sino para ser de bendición aún para sus hermanos y para sus padres, para su padre. Cuando escasearon los alimentos en su país, ellos fueron a Egipto a buscar alimento. Y cuando estos jóvenes llegaron allá, estos hermanos llegaron allá y se postraron ante José, ahí se cumplió el primer sueño que Dios le había revelado. Luego que fueron a buscar a su padre, el resto de la familia, que llegaron ante este gran gobernador, toda la familia se postró y allí se cumplió el segundo sueño que Dios le había revelado a José. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Tal vez dirá, bueno, el propósito que yo tengo, los jóvenes, es estudiar, hacerme un profesional. Ese no es un propósito, ese es tú tienes que estudiar como joven, tú tienes que hacerte un profesional. O tal vez dirá, bueno, no, mi propósito es tener una gran empresa, ser una persona muy reconocida. Ese no es un propósito, ese es un anhelo, ese es un deseo de prosperidad que tú tienes y Dios te lo puede conceder. Mi propósito tal vez es venir siempre a la iglesia, ocupar un banco. Ese no es el propósito que Dios tiene para ti. Tú tienes que venir a la iglesia, tienes que adorar al Señor, tienes que servir al Señor. El propósito que Dios tiene para tu vida es un propósito donde Él te convierta en alguien grande, donde tú puedas ser de bendición para otras personas y donde el nombre de Dios pueda ser glorificado. Hace varios años entendí cuál era el propósito de Dios para mi vida. Y cuando lo entendí, lo escribí. Tomé lápiz y papel y escribí. Mi esposo y yo tenemos 15 años trabajando en favor de los hogares. Pero a medida que íbamos a una casa que hablábamos con alguna pareja con dificultad, entendíamos que la mujer estaba siendo muy vulnerable. La mujer, que es el núcleo del hogar, es una realidad. Estaba siendo maltratada, humillada, desvalorada. Y en un país, República Dominicana, donde justamente la semana pasada, antes de yo venir, 3 mujeres le quitaron la vida en manos de sus esposos, de sus parejas. Es uno de los países con índoles de violencia intrafamiliar más alto en Latinoamérica. Y el Señor puso en mí, ese es el propósito que yo quiero para tu vida.
yo quiero que tú trabajes con mujeres. Estás trabajando con familia, pero tienes que trabajar con mujeres. Tienes que reforzar a la mujer. Tienes que llenarla de ánimo, de valor. No para que ataque y le declare la guerra al esposo, a los hijos, no. Sino para que ella, en el nombre del Señor, entienda que el Señor está luchando con ella y que le dará la victoria. Así que escribí mi proyecto. Pero justamente escribiendo este proyecto, caigo enferma. Enferma. Duré 2 años visitando médicos, estudios, análisis. Prácticamente quedé postrada. Yo no podía casi ni valerme por mí misma. En una cama yo me la paraba acostada. Si me levantaba a comer estaba mala. Si me sentía mal. Así que comienzan a hacerme estudios. Y cuando me hicieron el estudio del cerebro ya más profundo, comienzan a los médicos a diagnosticar una enfermedad degenerativa porque tenía muchos puntos blancos en mi cerebro. Y ellos me decían, bueno, esta es una enfermedad degenerativa que con el tiempo puedes perder la memoria en pocos años y hasta puedes quedar en silla de ruedas. Imagínense ustedes, cuando me dijeron eso, una mujer tan activa, yo tomé mi plan, mi proyecto y lo guardé en una gaveta. Y mi esposo me decía, mira, ya no más seminarios de pareja, vamos a guardar todo. Vamos ahora a luchar con esta enfermedad. 2 años batallando, luchando. No podía seguir predicando, no podíamos tener seminarios de parejas. Así que un día yo le dije al Señor, Señor, pero es que este no es el propósito que yo entiendo que tú tienes para mi vida. Eso no es lo que tú quieres que yo tenga. Yo soy una persona muy activa, yo quiero trabajar para ti. Hay mucha necesidad en la obra del Señor. Yo no puedo estar en esta cama, yo no puedo estar así como yo estoy. Tú tienes que decir qué es lo que tú tienes para mí. Tú tienes que hablarme. Yo le digo al Señor mucho eso. Tienes que hablarme, tienes que decirme cuál es tu plan, tu propósito para mí. Así que después de 2 años vuelvo y me repito el estudio. Y mi esperanza era que mis puntos blancos desaparecieran. Pero cuando me hicieron el estudio, en ese estudio se confirmaba ya la enfermedad, el diagnóstico que me habían dado. Porque según el estudio había más puntos blancos en mi cabeza. Así que yo desesperada, recuerdo que un viernes le dije al Señor, Señor, esto no es lo que tú quieres para mí. Yo quiero que tú me hables y tú me digas qué es lo que yo tengo que hacer. Así que me sentía tan mal que llamo al doctor y le digo, mira, me duele mucho el cuello. Él me dice, mucha tensión que tú has tenido. Tú has pasado mucha tensión con médicos, estudios. Necesitas relajar esos músculos. Así que yo dije, bueno, pues me voy a dar unos masajes. Era viernes al mediodía. Y busco una tarjeta de alguien que me la había dado que hacía masajes. Así que la llamo y me hace una cita para ese mismo viernes a las 4 de la tarde. Cuando llego allá, me dice ella, ¿de qué son tus masajes? Digo yo, mucha tensión, 1 hora ahí dando masajes, ya usted sabe. Pero hay algo importante, cuando llego al lugar, ella no tenía música de relajación, sino música cristiana. Y bueno, me sentí muy relajada, los masajes. Cuando terminó, ella no me dijo terminamos. No, ahí duré como algunos 20, 30 minutos. Y cuando levanto la cabeza, la veo sentada, un poquito retirada de la cama. Y le digo, oh, pues ya terminamos. Dice ella, sí, ya terminamos hace rato. Pero yo te estoy esperando porque yo quiero hablar contigo. Así que me visto y me siento y ella comienza a hablarme. Ella me decía, ¿tú ves esa enfermedad que te han dicho que tú tienes? Tú no tienes ninguna enfermedad. Esa es una prueba que el enemigo te está mandando porque ese proyecto que tú tienes guardado, él no quiere que se haga. Tú ves al médico que visitaste que te dijo esto, eso es mentira del enemigo. Tú ves estos medicamentos que tú estás tomando. Miren, hermanos, esta mujer hablaba conmigo y yo no podía resistir. Yo estaba llorando. Miren que yo no soy fácil de llorar. Yo lloraba y ella también comenzaba a llorar. Y ella decía, pero yo no sé por qué yo no puedo callar. Y yo decía, no calles porque es Dios que me está hablando a través de ti. Y ella me decía, Dios tiene algo grande para tu vida. Declárate sana en el nombre del Señor. No vayas a más médicos, decía ella. Esas son pruebas, obstáculos que el enemigo está poniendo en tu camino. Levántate hoy en el nombre del Señor y proclama sanidad por la sangre de Jesús. Queridos, y yo entendí que Dios me había hablado en ese momento.
Y cuando salí de ahí, yo dije, no voy a más médicos. Estaba tomando unos medicamentos que me habían tomado el pelo, me habían manchado la cara, me tenían hinchada. Y yo dije, Señor, en tu nombre voy a dejar estos medicamentos. Y a partir de hoy voy a permitir que el propósito que tú tienes para mi vida se cumpla en el nombre de Jesús. Tenía que predicar al día siguiente en otra ciudad. Le había dicho que no al hermano y lo llamé. Hermano, ¿usted no ha conseguido predicadora? No, pues yo voy mañana a predicar en el nombre del Señor. Comencé a predicar. Saqué el proyecto de Guerreras RD. Y hermanos, ha sido 1 año y 6 meses de bendición para la gloria del Señor. Comenzamos a trabajar el primer día con 45 mujeres. Y en 1 año y 6 meses ya estamos trabajando con alrededor de 400 mujeres para la gloria de Dios. Muchos testimonios. Mujeres que han llegado a punto de suicidarse y Dios las ha liberado. Mujeres con 3 meses con una depresión que no salían de su casa y Dios las ha restaurado. Dios es grande y poderoso, queridos. Dios tiene un propósito para tu vida hoy. No es que vengas a calentar este banco. No es que estudie la lección de escuela sabática. Esto no es suficiente, queridos. El Señor quiere que el propósito que tiene para tu vida pueda ser cumplido en ti. Tal vez hay alguien aquí que dice, pero yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para mí. No sé. Comienza a decirle a Dios, Dios, dime cuál es el propósito y Dios te lo va a revelar. No sé si aquí hay alguien, algún joven, algún hermano que arrastra patrones generacionales negativos en su vida. Tal vez en su infancia tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles en su hogar. Tal vez la dinámica familiar era una dinámica dolorosa, fue una dinámica traumática para tu vida. Pero yo quiero orar por ti en esta hora para que el Señor pueda liberarte de ese pasado y pueda darte una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Quién es esa primera persona que quiere decir eso al Señor en esta mañana? Dios pueda bendecir. Pues pónganse de pie. Yo quisiera que pasen. Es el primer grupo que voy a llamar para orar porque voy a hacer otro pedido de oración. Este llamado es para aquellas personas que hasta hoy le digan al Señor, Señor, mira, yo antes vivía depresiva, yo antes vivía con una ansiedad, yo antes no podía salir a la calle sola porque traigo un pasado negativo de mi familia que me ha marcado. Hoy mi matrimonio no es estable, yo no tengo buenas relaciones con mi familia porque tengo un pasado negativo de frustraciones que tal vez nuestros padres sin saber, porque también ellos arrastran situaciones negativas, han marcado nuestras familias. Hoy vamos a orar para que el Señor en su nombre y por su poder pueda romper esos patrones en el nombre del Señor. Y a partir de hoy pueda darte una vida nueva en Cristo Jesús. Yo les voy a pedir que si son tan amables puedan pasar aquí al frente. ¿Pueden pasar? Vengan aquí al frente porque vamos a tener una oración de liberación en el nombre del Señor. El segundo llamado es para aquellas personas que todavía no saben cuál es el propósito de Dios para su vida, pero que quieren que a partir de hoy el Señor comience a guiarlos, a dirigirlos, a indicarles cuál es el propósito que Dios tiene para ti. ¿Quieres tú decirle eso al Señor hoy? Acércate aquí al frente, ven, vamos a orar. Acerquémonos al altar confiadamente, dice la palabra de Dios, y será un momento de oportuno socorro para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y no importa las situaciones que el enemigo ponga en tu camino para tronchar el propósito de Dios. Esas situaciones negativas, el Señor las puede convertir en bendición para su honra y su gloria. Vamos a permitir que los que vienen se acerquen. Aquí hay jóvenes también que tal vez no saben cuál es su propósito. Ese es el momento de tú decirle, Señor, yo no sé cuál es mi propósito. Tal vez no hay ninguno para mí, pero hoy yo quiero que a partir de hoy tú comiences a construir un propósito para mi vida. Y tú me lo muestres y me ayudes a obtener la victoria en el nombre de Jesús. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, oh Señor, te damos porque desde el principio, desde que tú nos pusiste en el vientre de nuestra madre,
Tú nos colocaste allí con un propósito especial para nuestras vidas. Señor, tal vez nacimos en hogares turbulentos. Tal vez aquí hay personas hoy que han tenido años de dolor, de sufrimiento, porque fueron marcados negativamente por sus padres, por algún familiar, por algún hermano, por alguien en su familia que les dañó sus vidas, que los marcó emocionalmente de una forma negativa. Y esto le ha dado miedo para salir hacia adelante. Esto los ha paralizado, tal vez diciendo en su mente que no pueden, que no hay oportunidad para ellos, que el propósito de Dios no se va a cumplir en ellos, porque han vivido tantas situaciones amargas que entienden que no hay oportunidad para su vida. Señor, hoy queremos presentarlos de manera especial. Tú los conoces, tú sabes cuáles son sus nombres, tú sabes por qué ellos valientemente se han levantado y han pasado aquí al frente, Señor. Visítalos en este momento. Rompe las cadenas que hasta hoy lo han estado atando, Señor. Trae liberación a sus vidas. Quita cualquier vestigio de ansiedad, de depresión, de dolor, de amargura, de resentimiento. Y trae liberación y sanidad por la sangre poderosa de Jesús. Señor, también aquí hay hermanos que han pasado, que necesitan entender cuál es el propósito que tú tienes para su vida. Tal vez el enemigo ha tronchado estos propósitos en su caminar. Pero Señor, si están aquí, si están de pie, es porque todavía tú los has mantenido y lo has sostenido, Señor. Ayúdanos a entender que tú tienes un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Un propósito que podamos bendecir a otras personas. Un propósito donde te podamos reflejar con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Un propósito, Señor, donde tu nombre pueda ser glorificado. Bendice esta iglesia, Señor. Mira estos atrios, qué hermosos están. Ellos quieren venir a adorarte, Señor, en un lugar bello, hermoso para ti. Pero Señor, así como le dijiste a Salomón cuando estaba construyendo el templo, yo quiero que este templo sea hermoso, pero para mí lo más importante es lo que ocurra dentro de ese templo. Por eso, Señor, hoy queremos que tu Espíritu descienda a este lugar con poder. Queremos, Señor, que tu gloria sea sobre cada joven, sobre cada adolescente, sobre cada niño, sobre cada esposa, cada esposo, cada madre, cada padre. Y que al regresar a nuestros hogares podamos regresar con la seguridad y la convicción de que hoy tú nos has hablado. Y de que hoy, Señor, regresaremos a nuestros hogares con un propósito especial para nuestra vida. Gracias, Señor, te damos. No lo pedimos porque haya méritos en nosotros, sino por el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos, recordando el evento que tenemos mañana de salud y bienestar.